Dios les bendiga, hermanos. Es un agrado poder verles el día de hoy. Nos veníamos, creo que casi hace un mes con mi esposa, y es de verdad un agrado el poder verles, y es una bendición poder compartir la palabra de Dios el día de hoy con ustedes. Quisiera invitarles a que pueda abrir su Biblia en Romanos, capítulo 12. Voy a buscarlo en mi Biblia porque en sí ocupo la Nueva Biblia de las Américas, pero para que podamos llevar la lectura juntos. ¿La encontraron? ¿Sí? Ok. En el nombre de Jesús, capítulo 12, desde el verso 3 al 9. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que no debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amén. Le invito a que oremos una vez más. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta hora, porque podemos estar compartiendo junto a mis hermanos esta palabra, Señor Jesús. Esta palabra que tú predicaste a mi vida primeramente, Señor, para poder compartirla con mis hermanos. Y hoy estoy aquí delante de ti, Señor, para poder exponer tu palabra, Señor, para poder exponer lo que has hablado en mi vida. Creo que tú tienes un mensaje para tu iglesia. Te pido que unjas mis labios, Señor, para poder ser guiado por tu Espíritu Santo y para poder ser un buen expositor de tu palabra, Señor, en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Prepara nuestros corazones. Amén y amén, Señor Jesús. El apóstol Pablo escribe esta carta a un grupo de creyentes que estaba en Roma, en la ciudad de Roma, un grupo de judíos como romanos que habían en este lugar, de judíos y gentiles. El apóstol habla en estos primeros 11 capítulos del Evangelio de una manera doctrinal. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 ocupa esta forma de predicarles el Evangelio de una manera doctrinal. Les expone detalladamente en qué consiste el Evangelio de la gracia de Jesucristo, el cual es el único medio para la salvación tanto de los judíos como de los gentiles. Para ello les hace ver cuál es la condición de todo hombre que está sin Dios, de todo aquel que puede vivir sin Dios y que su destino es la muerte, es obtener la ira de Dios. Romanos capítulo 10, verso 11, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno ni aun uno. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos somos pecadores, todos hemos fallado, todos hemos transgredido la ley de Dios, por lo tanto el castigo que merecíamos era la muerte, cada uno de los que estamos en este lugar. Pero el Señor nos miró con ojos de amor y somos salvos hoy por medio de su sacrificio. ¿Sí? Él habla de aquella gracia de Dios. Mientras el pecado abundó, nos dice que la gracia sobreabundó. Palabras que le dice Pablo a los romanos. Entonces, luego de decirle eso, le dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque si el Señor
Ya nos cambió, no podemos volver a hacerlo. Amén. Por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para ellos no hay condenación. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó el pecado en la carne. Cité varias escrituras saltadas, la verdad, para poder ir haciendo una especie de introducción. Entonces, gracias al sacrificio de Cristo, es que hemos sido libres del pecado. Todo esto sin que hubiese algo especial realmente en nosotros, hermanos. No que el Señor nos miró porque había algo especial, algún mérito alguno que pudiésemos haber hecho para poder alcanzar esa salvación, sino que por el puro afecto de su voluntad es que el Señor nos llamó, es que el Señor nos alcanzó y hoy somos parte de la iglesia del Señor. Amén. Del Evangelio doctrinal hasta el capítulo 11 pasamos a un Evangelio práctico desde el capítulo 12. Hemos leído desde el verso 3 al 9, pero previo a estos 7 versos que leímos, tenemos el verso 1 y 2, que nos dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Por qué les hice esta introducción? Porque Pablo realmente lo hace por un motivo, que les presenta el Evangelio de una manera doctrinal y luego práctica. Pablo les habla, ¿cierto?, del sacrificio de Cristo, de la gracia de Cristo, de que hoy somos justificados por las obras de Cristo y no por las nuestras, pero esto lo hace por un motivo. Hay una frase que decimos que el orden de los factores no altera el producto, pero eso es aplicable solo a algunas cosas, tanto en la matemática como en la vida real, ¿cierto? Esto es aplicado en la matemática solo en la multiplicación, pero en otros tipos de ejercicios que hacemos en la matemática sí afecta al orden. Paréntesis, potencia, multiplicación, división, suma, resta. Que se recuerdan, si no, ahí está el dato. Entonces, ¿por qué predica en este orden correcto Pablo? Pablo lo que le está diciendo es que primero necesitamos entender el sacrificio de Cristo, entender la gracia, para que podamos realmente vivir una vida de sacrificio nosotros. Porque cuando partimos al revés, cuando partimos predicándole a la gente, usted debe dejar de hacer esto, usted debe dejar de hacer esto otro, esto es bueno, esto es malo, al Señor no le gusta esto, al Señor no le agrada esto, vamos a crear solamente cristianos moralistas. Y el Evangelio no es de un Evangelio moralista. Una consecuencia de llevar una vida con Cristo es que tenemos una moral correcta, pero el Evangelio no es moralista. Entonces, cuando entendemos todo esto, es que podemos ahí dar una respuesta de amor verdadero al Señor y podemos realizar un sacrificio vivo, que nuestros cuerpos sean un sacrificio vivo para el Señor. Cuando entendemos la gracia, cuando entendemos lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, es que ya no queremos preguntarle al pastor, pastor, esto es bueno, esto es malo, pastor, ¿cuál es el límite? Pastor, ¿hasta dónde puedo llegar? Pastor, ¿puedo tomar? ¿No puedo tomar? Cuando queremos agradar a Jesús, ya no preguntamos por esas cosas, sino que nos preguntamos qué es lo que podemos hacer para agradar más a Cristo. ¿Qué es lo que puedo hacer para que Él se agrade? Para que su corazón se alegre al verme. Cuando realmente entendemos el Evangelio, ya no buscamos cuáles son los límites, sino que buscamos cómo poder acercarnos más a Él, cómo podemos predicar mejor el Evangelio, cómo podemos conducirnos mejor en este mundo. Queremos caminar como Él caminó, queremos respirar como Él respiró, a ese punto.
Amén. Pero para eso es necesario que podamos entender la profundidad del sacrificio de Cristo. Es ahí cuando, ante toda situación, ante todo problema, entonces nosotros acudimos a Cristo. Entonces en esos momentos es cuando nosotros, a pesar de que vengan muchas dificultades y venga esa pregunta, ¿quieres abandonar? Nuestra respuesta va a ser como la de Pedro: ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde más iremos si solo tú tienes palabras, Señor? Amén. Siendo de esta manera es que buscaremos, como nos dice el verso 2, nos dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. De esta manera es que buscaremos no adaptarnos a este mundo, sino que ser transformados, una renovación de nuestra mente a diario, buscar ser mejores cada día, una renovación a diario, querer ir por un nivel más cada día, mejorar a diario, ¿sí? Entonces cuando hacemos esto es que ya comenzamos a realmente vivir como los cristianos que debiésemos ser. Y fijémonos cómo nos conecta entonces estos versos con el verso 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Si nuestra mente se está renovando a diario, si vamos mejorando, si queremos alcanzar un mejor nivel a diario, queremos ser transformados a diario, producto de nuestra entrega, de nuestro sacrificio vivo, no vamos a mirar a nuestros hermanos como algo menor. No nos vamos a poner por sobre otros. No vamos a mirar que nuestra labor es la más importante. No vamos a tenernos por más alta estima, que es lo que nos dice el verso 3. Cuando estamos renovando nuestra mente, producto de que estamos teniendo entonces una entrega absoluta a Cristo, no vamos a mirar que nuestra labor es la mayor, sino que vamos a entender que todos hemos sido llamados con distintas funciones a ejercer en el cuerpo de Cristo. Hermanos, si amamos a Dios, debemos amar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando pasamos a ser hijos de Dios, pasamos automáticamente a ser parte de la iglesia. No es si queremos, no es si nos gusta, no es si nos parecen bien las relaciones humanas, si se me da, si no se me da muy bien. No, Dios deposita dones en nosotros, que es lo que vamos a ver a continuación, pero para que nosotros podamos relacionarnos, para que podamos edificarnos como iglesia, como comunidad. Amén. Dios no pone dones en nosotros para que los cultivemos en nuestro hogar, ganemos dinero producto de esos dones, sino que para que podamos ejercerlos en la obra de Dios. Amén. Quiero leerles una historia. Durante gran parte del siglo XX, el mundo vivió bajo la sombra de dos gigantes, Estados Unidos y la Unión Soviética. El bloque soviético parecía indestructible, un ejército de millones, miles de armas nucleares, un imperio extendido desde Europa del Este hasta Asia Central. El lema de la propaganda era claro: unión es fuerza. Pero bajo esa aparente solidez había una fractura interna profunda. 15 repúblicas distintas, con idiomas, culturas y religiones propias, estaban forzadas a convivir bajo un mismo sistema. El control centralizado de Moscú mantenía la fachada de unidad, pero en realidad había tensiones, resentimientos y un creciente deseo de independencia. En los años 80, con la llegada del líder Mikhail Gorbachev, se introdujeron reformas, la reconstrucción económica y la apertura, libertad de expresión. En vez de fortalecer el sistema, estas medidas destaparon lo que muchos querían callar: corrupción, crisis, economía, injusticia social y descontento popular. En el año 1989 cayó el muro de Berlín y con él comenzó a derrumbarse todo el bloque comunista de Europa del Este. Y en 1991 lo impensable ocurrió: la gran Unión Soviética se desintegró
sin una potencia extranjera disparando un solo cañón. Uno a uno los países fueron declarando independencia. Lo que había sido un imperio temido por el mundo entero se desmoronó como un castillo de arena. El escritor e intelectual ruso Alexander Solzhenitsyn criticó el sistema. Lo resumió con una frase demoledora. Dijo: la línea que divide el bien del mal no pasa entre estados, ni entre clases sociales, ni entre partidos políticos, sino a través de cada corazón humano. El verdadero enemigo no estaba afuera, sino adentro. La división interna, la falta de cohesión y la desconfianza mutua fueron más poderosos que cualquier ejército occidental. El historiador británico Arnold Toynbee afirmó: las civilizaciones no mueren por asesinato, sino por suicidio. Eso fue lo que pasó con la Unión Soviética, se desplomó desde dentro. Amén. Esto nos concuerda con un pasaje de la palabra de Dios que Jesucristo mismo dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Amén. Ahora, hay una historia de la palabra de Dios que nos narra algo como esto. En los tiempos de David y Salomón, Israel vivió una etapa gloriosa. Un solo reino, un solo pueblo, un templo magnífico, prosperidad y respeto entre las naciones, pero esa unidad duró poco. Cuando Salomón murió, subió al trono su hijo Roboam. El pueblo se presentó ante él pidiendo alivio, pero él consultó a los ancianos qué era lo que debía hacer, y ellos le aconsejaron: si hoy te vuelves siervo del pueblo y les hablas con buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Buen consejo. Pero Roboam desechó la sabiduría y escuchó a los jóvenes de su generación, que lo animaron a responder con dureza. Y Roboam contestó al pueblo con arrogancia. Les dijo: mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Esto en Primera de Reyes, capítulo 12, verso 14. Así nació el reino dividido: Judá y Benjamín al sur, bajo Roboam, y las 10 tribus del norte, bajo Jeroboam. Desde entonces, los dos reinos vivieron en enemistad, guerras internas, idolatría y finalmente destrucción a manos de potencias extranjeras. El Reino Unido que David había consolidado se rompió por la arrogancia, la insensatez y la división. Lo que debía ser un cuerpo unido en torno a Dios se quebró en pedazos. Vuelvo a decir la cita que Jesucristo dijo, Mateo 12:25. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Entonces vemos que tanto la Unión Soviética como el reino dividido de Israel nos muestran la misma verdad. La división destruye incluso a los más grandes poderosos. Pero la iglesia está llamada a algo distinto, amén. Estamos llamados a ser un solo cuerpo. Un imperio dividido se cae, un reino dividido se destruye, un cuerpo dividido no tiene vida. Amén. Primera de Corintios 12:13 nos dice: pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Si bien la iglesia de Cristo es una en el mundo, sin importar lenguaje, color, nación, es una la iglesia de Cristo. Amén. Es una en la iglesia del Señor Jesucristo. Pero hay quienes quieren vivir el evangelio solo en sus casas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la iglesia es universal, ¿cierto? Podemos sentir a Cristo en nuestra casa. No necesitamos venir al templo necesariamente para servir al Señor, para sentir su presencia. Pero la única manera en la cual podemos servirnos, como Cristo nos llama a servirnos, como Pablo aconseja a la iglesia a que se sirvan, es por medio del trabajo de la iglesia local. Y sí, la iglesia es una, pero vemos que Pablo escribió cartas a las iglesias que estaban en distintos lugares.
la misma iglesia, la única iglesia, pero que estaba en distintos lugares. Amén. Por lo tanto, nosotros también somos llamados a servir a la iglesia en manera local. Y es la única manera en la cual vamos a poder aprender a tolerarnos, vamos a aprender, porque no podemos practicar la tolerancia con mi hermano que está en China, ¿no? No puedo practicar el estar ahí aconsejándole, el estar preocupado de mi hermano. Si él está en otro país, eso se practica aquí, eso se practica en la iglesia local, no en este edificio necesariamente, sino que el movimiento que somos llamados iglesia, amén. Por lo tanto, si vemos Romanos capítulo 12, versos 4 y 5, dice, pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. La unidad no la hace la igualdad. El que seamos iguales no va a hacer que seamos unidos, que seamos una comunión, que hagamos comunión. Lo que nos permite tener unidad es la diversidad, porque por medio de la diversidad vamos a poder fortalecernos, vamos a poder encontrar diversas herramientas para seguir adelante, amén. El verso 5 nos dice una palabra clave que es miembros los unos de los otros. Es decir, nuestra conexión no es solo con Cristo, nuestra conexión es con la iglesia. Somos miembros los unos de los otros. No solamente estamos conectados a la cabeza de este cuerpo que es Cristo Jesús, sino que estamos conectados los unos con los otros, los unos entre los otros. Pablo escribe algo similar a la iglesia en Corintio. En 1 Corintios capítulo 12, desde el verso 12 al 27, nos dice lo siguiente, más detallado respecto al cuerpo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén, no es un solo cuerpo, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Ojo, según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo, y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos de los otros. Pablo está haciendo una relación del cuerpo humano, ¿cierto?, con la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Pablo no está diciendo que la iglesia es como un cuerpo humano o que es como un cuerpo, sino que nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Con diversidad de miembros, con distintas funciones según Dios quiso repartir a cada uno. No podemos reclamar por qué me dio ciertos dones, ciertos talentos. Él así lo quiso, así lo determinó tener esa diversidad. A unos les dio unos talentos, a otros que desearíamos. Me encantaría poder tocar el piano, no lo sé tocar, pero hay otros que tienen ese talento, el pastor Misael, ¿cierto? Pero hay distintos dones, hay distintos talentos que el Señor repartió. Y aquellos
que parecen ser los miembros más débiles, nos dice, son los más importantes. Si nosotros pensamos en aquellos miembros débiles que tenemos en nuestro cuerpo, como nuestros ojos, nuestra nariz, nuestro oído, nuestra boca, nuestra garganta, son miembros frágiles, que si usted sufre un accidente, se golpean estos miembros, realmente puede tener complicaciones graves. De hecho, si usted ha practicado defensa personal en alguna etapa de su vida, siempre le dicen, ataque los ojos, la nariz, los oídos, los genitales en el caso del hombre, la garganta, son las partes más frágiles que tenemos y son las más importantes, porque cuando carecemos de estas, realmente se nos complica el poder seguir adelante. Si somos ciegos, nos complica realmente el poder manejarnos de alguna manera. Tienen que activar desarrollar como otros talentos para poder continuar y tener una vida normal. Entonces, si nosotros tenemos golpes en estos miembros, realmente es algo preocupante. Cuando nos golpeamos en uno de nuestros miembros, no decimos la mano tiene dolor o el pie tiene dolor, ¿cierto? No decimos la rodilla está con dolor, sino que decimos la rodilla me duele, el pie me duele, mi mano me duele. Y cuando nos duele normalmente intentamos de alguna manera aliviar ese dolor con algún cariño, nos asobamos, ¿cierto? Cuando tenemos problemas quizá en alguna pierna, caminamos de alguna manera, la cual nos permita poder aliviar el dolor de ese lugar. Entonces, esto nos permite entender que debemos estar preocupados de cada uno de los miembros que somos de la iglesia. Amén. Cuando uno sufre dolor, cuando uno está pasando dificultad o problema, debemos estar ahí, dolernos con ellos, como la misma palabra nos dice, ¿sí? Cada uno de los dones son relevantes. Si podemos ver en este lugar, hermano Julio, por ejemplo, que está ahí, está cumpliendo una labor, está cumpliendo un ministerio o está llevando a cabo algún don que Dios le dio, y muchas veces se puede mirar como algo simple porque está en la entrada, pero es el primero que recibe a la gente, es el primero que va a recibir a alguien nuevo que puede venir con muchas cargas, es el primero que le puede dar un abrazo, es el primero que le puede dar una palabra de aliento, es el primero que puede reprender los espíritus con los que venga la persona. Pero va a depender de que él lo haga con excelencia, va a depender de que él se esfuerce por hacerlo con excelencia para Dios, que él se prepare en oración, y así en cada una de las áreas en las cuales nos podemos desempeñar, va a depender de que nosotros hagamos la labor con excelencia, de que nosotros nos dispongamos a hacerlo de la mejor manera posible. Dios entregó a la iglesia dones, talentos, por medio de nosotros, pero esos talentos, la verdad es que no nos pertenecen. Dios lo entregó a usted, hermana, para el beneficio de la iglesia. Si Dios me entregó un talento a mí, es para el beneficio de la iglesia, es para su beneficio. Si Dios le entregó un talento a usted, es para mi beneficio, es para el beneficio de los hermanos. Amén. Y nos dice el verso 6, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Usémoslo. Si Dios le dio talentos, o sea, Dios le dio talentos, le dio dones, úselos. No son para que los tenga ahí detenidos. Debe usar los talentos, debe usar los dones que Dios le dio para el crecimiento de la obra, para el beneficio de la obra, para el beneficio de sus hermanos, para el crecimiento del reino, para que podamos expandirnos. Amén. No sé cuál es mi don, algunos dirán, no sé qué hacer por la congregación, siento que no soy bueno para nada. Lo que usted necesita es disponerse solamente. Usted necesita disponerse para trabajar, necesita levantar la mano cuando dicen necesitamos hacer esto, otro, necesitamos que nos vengan a ayudar porque vamos a hacer un plato de comida, ayude en lo que sea, en la necesidad que haya. Se necesita grabar, se necesitan fotógrafos, se necesita alguien que ayude en el audio. Dispóngase a trabajar y ahí va a entender cuál es el talento, cuáles son los dones que Dios le dio. Va a poder
por medio de la experiencia que vaya tomando, por medio del trabajo que vaya ejercitando, va a poder entender cuál es el don, cuál es el talento que Dios le ha puesto. Quizás va a tardar, quizás no, quizás ya lo sabe, pero lo tiene ahí, lo está guardando, no lo quiere utilizar. Quizás alguien le habló alguna vez mal, quizás alguien le dijo, tú no eres bueno para esto, y tú sentías que sí era tu talento, sí era tu don. Y si es así, persevera. Porque si alguien te dice que tú no eres bueno para eso, pero tú sabes que Dios te lo dijo, nada puede impedir que tú crezcas, nada puede impedir que tú te desarrolles en lo que Dios te mandó a hacer, nada puede detener tu labor a la cual Dios te ha llamado más que tú. Si tú te detienes, si tú no quieres avanzar, si tú no quieres hacer algo por la congregación, claramente no vas a avanzar, claramente no vas a poder crecer. Pero si estamos aquí, hermanos, si somos parte de la iglesia, hay un talento, hay un don que el Espíritu Santo puso en usted. Amén. Y usted debe ponerlo a la obra, debe trabajarlo. Si usted no trabaja su don, si usted no trabaja su talento, ese don, y usted mismo se va a atrofiar. El cuerpo, cuando no utiliza a uno de sus miembros, se atrofia. Cuando, no sé si le ha pasado a alguno de ustedes que ha estado alguna esguince, alguna fractura, le pusieron alguna vez una bota ortopédica o un yeso, y pasa el tiempo, cuando se lo sacan, está así de delgadito el brazo, la pierna. ¿Por qué? Porque usted perdió musculatura, porque se atrofiaron sus músculos, no responde de la misma manera, y de esa misma forma funciona el cuerpo de Cristo. Si usted no trabaja, usted se va a atrofiar. Si usted no ejerce lo que Dios lo llamó a hacer, usted se va a atrofiar. Usted no va a estar atento cuando haya una orden que Dios le está mandando aquí en la cabeza, no va a ser capaz de responder al instante porque está desconectado del cuerpo, no está activo, está atrofiado. Hermano, y muchas veces, es fuerte decirlo, pero muchas veces cuando tenemos algún problema en nuestros miembros del cuerpo, eso puede llevar a una enfermedad, incluso en la cual tengan que amputarle un miembro de su cuerpo. Y si un miembro es amputado del cuerpo, ese miembro no puede permanecer con vida. Van a pasar 2 días y va a estar podrido. ¿Por qué? Porque los miembros no pueden estar separados del cuerpo. Y así también nosotros no podemos estar separados de la iglesia. Fuimos llamados a ser una comunidad, cada uno de nosotros. Si usted siente que le cuesta tener vida de comunidad, pídale a Dios, pídale al Señor que cambie eso, pídale al Señor que transforme su carácter, que transforme su personalidad, que vaya cambiando. Quizás puede tener traumas de la niñez, quizás puede tener cuantas cosas, pero Dios puede transformar todo eso. Dios puede quitar todo eso para que usted sea un miembro del cuerpo. Amén. Romanos capítulo 12 del verso 6 al 9, son los versos que nos hemos leído. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en la proporción de la fe. Si el del servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Verso 8. El que exhorta, en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige, el que va con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Gálatas 5:13 dice algo que conecta con esto. Nos dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Amén. Fuimos llamados a libertad, hermano, pero no para cualquier cosa. Fuimos llamados a libertad para servirnos los unos a los otros. Hermano, una vez más, no sé por qué puedes estar detenido sin ejercer tu talento, sin ejercer el don que Dios puso en ti. No sé si es porque tuviste alguna mala experiencia, no sé si simplemente es flojera, pero somos llamados a ser usados por Dios.
Amén. A servirnos los unos a los otros. Dios puso el talento y el don en ti para el beneficio de la iglesia. Amén. Si no lo estás ejerciendo, Dios lo puede quitar de ti. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 9 al 13, Jesús habla algo respecto a la vid, de que Él es la vid, haciendo una relación similar de que nosotros somos los pámpanos que estamos en la vid. Amén. ¿Lo conocen? Amén. Pocos. ¿Lo conocen? La vid verdadera, nosotros somos pámpanos, ¿cierto? Y debemos estar en la vid. Y Jesucristo les dice el verso 9 al 12, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Voy a concluir con esto, voy a explicarles por qué estoy conectando esto. Verso 12, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Sí? Somos llamados a servirnos, somos llamados a amarnos. Y este pasaje de la Escritura siempre lo he encontrado maravilloso, lo que dice Jesús, que no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Siempre decía, wow, tremendo. Realmente grande lo que hizo, realmente tremendo porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y también les estaba hablando esto a los apóstoles, que iban a tener que sufrir persecución, iban a tener que dar su vida, ¿cierto?, por causa del Evangelio. Pero no lograba dimensionar más allá de esto porque yo decía, sí, yo también daría mi vida por Cristo, si fuese necesario, si hubiese persecución. También daría mi vida por mi familia, ¿cierto? Y quizás muchos de los que estamos aquí diríamos lo mismo porque son lo más importante para nosotros, nuestra familia, ¿cierto? Y si estamos aquí, Cristo debiese ser el centro de nosotros, debiésemos estar dispuestos a dar nuestra vida como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron muchos mártires. Pero si nos damos cuenta, esto está diciéndoselo Jesús a sus apóstoles, pero el mensaje era a ellos, pero para nosotros. Amén. Y si bien podemos decir, sí, yo daría mi vida por Cristo, ¿qué tal si cuando leemos esto, verso 12, verso 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos? Su vida, nuestras vidas están formadas de tiempo, ¿cierto? Lo que nosotros entregamos en nuestro trabajo es tiempo. Amén. Tiempo de vida. Es tiempo que tú no vas a poder volver atrás. Estás dando 8 horas diarias, 10 horas diarias, 12 horas diarias. Por más que intentes volver a aprovechar a tu familia, no lo logras. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra vida está hecha de tiempo, 24 horas diarias. ¿Y qué tal si cambiáramos esa palabra en este pasaje? Nadie tiene un amor mayor que este, que uno de su tiempo. Amén. Su tiempo por la iglesia. Su tiempo por Cristo. Podemos decir que daríamos nuestra vida si somos perseguidos, que estaremos dispuestos a dar nuestra vida por nuestra familia,
pero estás dispuesto a dar tu tiempo. ¿En qué estás ocupando tu tiempo? ¿En servir a Cristo? ¿Realmente estás ocupando tu tiempo en ocupar los talentos que Dios puso en ti? ¿Realmente estás ocupando tu tiempo en lo que Dios te llamó a hacer? ¿O estás ocupando todo tu tiempo en tu trabajo, en tu familia? Dinero siempre nos va a faltar. Siempre vamos a tener que trabajar más para obtener más. Amén. Pero cada hora que tú das más en tu vida significa, lo has escuchado yo creo, tiempo menos en tu calendario. ¿Qué estás haciendo por el Señor? Si viniera Él hoy, ¿te sentirías grato de lo que has hecho por Cristo? ¿Has dado lo suficiente por el Señor? Quisiera invitarte a que te pares para que oremos.